Buen día, quiero partir esta presentación agradeciendo a ASMI por la invitación a este seminario sobre la información geoquímica al servicio de la sociedad. Eh, Mi nombre es Juan Pablo Lacasí, trabajo en Cerna Geomin. También represento a Cerna Geomin de Chile, la Comisión Mundial de Líneas de Bases Geoquímicas, la USDS, y soy investigador asociado del Centro de Estudios Ambientales de la UH, Universidad Austral de Chile. La charla que les voy a presentar se titula Geoquímica de cuencas fluviales de Chile. Vamos a mostrarles los resultados del programa de cartografía geoquímica que tiene justamente Cerna Geomin. Y bien, si quieren ver más resultados o cómo está avanzando este programa, pueden visitar la página web del Plan Nacional que se indica aquí también en este link. Y bueno, vamos a partir mostrando esta imagen de río. Mucha gente cuando habla de río y estudios de río lo vincula siempre a estudios en el agua, la química del agua. ¿A qué te dedicas tú? Geoquímica de ríos, digo yo. Ah, entonces estudias la química del agua. No necesariamente. El río también trae otros materiales, por ejemplo, los sedimentos. Y nosotros hacemos química justamente de sedimentos, que es una fuente de información bastante interesante sobre todo lo que está pasando aguas arriba de este punto de muestreo, de cada uno de estos puntos de muestreo, de donde se sacan sedimentos. Bueno, entendiendo que esta charla se trata sobre sociedad y geoquímica, la influencia de la geoquímica en la sociedad, podríamos partir mirando la influencia de la geoquímica en la vida. Nosotros, la sociedad humana, somos la última capa de información espaciotemporal en esta gran torta de información que es el registro geológico de nuestra Tierra. Y en este registro geológico los primeros indicios del origen de la vida ocurrieron hace 3,5 billones de años, 3.500 millones de años, probablemente en el fondo marino, en lugares donde estaban los elementos geoquímicos necesarios para la formación de las primeras moléculas orgánicas. En ese sentido, la geoquímica y el origen de la vida, y por ende nosotros y nuestra sociedad, están estrechamente ligados. Nosotros, los seres humanos, no somos la excepción. Como Homo sapiens, desde que empezamos a recorrer este planeta, siendo cazadores-recolectores, recorrimos paisajes geoquímicos. Es cierto, eran paisajes naturales, pero todo lo que ingeríamos, todo lo que bebíamos, lo que comíamos, lo que respirábamos, tenía influencia en la geoquímica del paisaje, que estaba muy vinculada también a la geoquímica del sustrato rocoso. Nosotros incorporamos información geoquímica desde estos paisajes. Es así que, por ejemplo, los dientes de este niñito que se ve en brazos de su mamá nos pueden dar información acerca de en qué lugares, cuál es el contexto regional en donde se desplazó este grupo humano al cual él pertenecía. Bueno, en la actualidad nosotros ya no recorremos estos paisajes naturales, en general estamos recorriendo lo que se llama un paisaje urbano. Aún así nosotros estamos en conexión con este paisaje de alguna manera y cabe preguntarse qué elementos químicos estamos incorporando en nuestro cuerpo por vivir en este paisaje. El plomo, por ejemplo, es un elemento que probablemente afecta la corteza frontal, es el lugar donde reside la empatía. Es por eso que se establecen este tipo de correlaciones entre la cantidad de plomo en la sangre de los niños en Estados Unidos, esto lo estudio en Estados Unidos, y la incidencia de crímenes violentos también en Estados Unidos. Son dos curvas muy parecidas, pero separadas en 20 años. El pic del nivel de plomo en la sangre de los niños ocurre en la década de los 70, como se ve en la curva verde, y el pic de crímenes violentos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos ocurre en la década de los 90, en lo que se ve en la curva azul. Básicamente lo que muestra es que inicialmente durante el siglo XX se empezaron a ocupar materiales que tenían plomo, dícese la gasolina de los vehículos o la pintura domiciliaria, todos con plomo, hasta que se estableció que eso era perjudicial y se establecieron leyes para sacarlo de la gasolina y las pinturas.
casi inmediatamente los niveles de plomo en la sangre de los niños empezaron a descender. Esto fue en la década de los 70. Pero resulta que esos niños que estuvieron expuestos a altos niveles de plomo 20 años después, muchos de ellos presentaron problemas de empatía, lo que se relaciona o correlaciona con esta curva de la incidencia de criminalidad, que es básicamente la misma curva de la variación del plomo en la sangre de los niños. Es por eso que se postula que la relación es 1 a 1, y este sería un ejemplo clásico de cómo la química de nuestro entorno urbano nos afecta a nosotros como personas. Bueno, no solamente por la benzina ni por la pintura en nuestras casas, la información química, los elementos químicos entran a nuestro cuerpo. Ahora vivimos en una sociedad más globalizada, ¿verdad? Tú vas al mercado y encuentras frutas, verduras, carnes que vienen de distintas partes, incluso del extranjero, de distintos lugares. En Chile comemos mangos que son de Perú, a veces encontramos naranjas que son de California. El agua que tomamos muchas veces tampoco sabemos, aunque sea una fuente más local, tampoco sabemos exactamente de qué lugares vienen. Y cabe preguntarse entonces cuál es la información química, geoquímica, que estamos incorporando a nuestros cuerpos también. En Chile tenemos el caso de lo que ocurrió en la zona norte, en la región de Antofagasta. En esa región, en la década de los 50, se incrementó la población por el auge de la minería. Y eso llevó a que se buscaran nuevas fuentes de agua para surtir a esta creciente población. Lamentablemente, las nuevas fuentes de agua fueron tomadas desde lugares donde tenían gran contenido de arsénico, y por esa razón se incrementó notoriamente el contenido de arsénico desde menos de 100 microgramos por litro a más de 800 microgramos por litro en el agua que estaba consumiendo la población de esta zona. Y esto ocurrió hasta la década de los 70 también, donde se detectó el problema y se empezaron a implementar medidas como la remoción de arsénico desde el agua, ¿verdad? Sin embargo, el arsénico es un elemento químico que tiene gran afectación en el cuerpo humano, y en particular en los pulmones. Genera cáncer pulmonar o tuberculosis pulmonar. Y es así, al igual que como el caso del plomo, 20 años después, con un pic entre los 70 y los 80, vemos que la incidencia pulmonar tiene una forma, la incidencia de cáncer pulmonar en esta población en el norte de Chile tiene una forma muy parecida también a la curva del arsénico en el agua, claro que desplazado 20 años después. Nuevamente vemos un efecto sobre la salud de las personas, sobre la salud de la sociedad, por un cambio geoquímico, ¿verdad? Un cambio geoquímico que es tan simple como tomar agua de un lugar donde no se sabía que tenía gran contenido de arsénico. Nosotros tenemos nuestra memoria corta que nos trae muchos problemas, y también tenemos el problema de que la información científica tiene una divulgación que es más bien centrada en los círculos científicos. Falta mucho divulgar a la sociedad de estos problemas. Por lo tanto, aún después de tantos años, esto es una noticia del año 2013, todavía en la zona norte se detectan altos niveles de arsénico en el agua potable, que superan las normas, ¿verdad? Las normas que son saludables para la población. Es aquí donde la actividad que desarrollan nuestros servicios geológicos, y en particular nuestros respectivos programas de cartografía geoquímica, tienen una incidencia importante en nuestra sociedad. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es el primer mapa geoquímico de la zona norte de Chile que desarrolló Cernagemín entre los años 2011 y 2014. Estamos viendo las concentraciones de arsénico. Vemos varios ríos que bajan desde derecha a izquierda, es decir, desde el este hacia el oeste, hacia el Océano Pacífico, desde las zonas altas de la precordillera. Y esos ríos están marcados por estas líneas rojas, como el río Yuta o la Pampa Camarones, es decir, tienen altos niveles de arsénico que vienen de estas zonas naturalmente enriquecidas en este elemento, que corresponden a zonas mineralizadas, zonas volcánicas que se encuentran en la precordillera. Podríamos decir que es una incidencia natural, un factor natural, una condición natural de nuestro paisaje, de nuestro territorio.
Eso ya lo sufrieron las personas que vivían aquí antes incluso de la colonia, como evidencia en las momias que se han encontrado en la quebrada Camarones, muchas de las cuales son niños que no alcanzaron a nacer y presentaban evidencias de espina bífida, que se atribuye a altos niveles de arsénico. Pero actualmente tenemos otros sectores que son de preocupación, como el acuífero de la Pampa Tamarugal o este mismo sector que se llama la Pampa del Tamarugal, donde se desarrolla agricultura intensiva. Y resulta que este sector es una cuenca endorreica durante miles de años, en la cual durante miles de años se han ido depositando sedimentos ricos en arsénico. Entonces encontramos en esta cuenca donde vive gente, donde se desarrolla agricultura, altos niveles de arsénico en su suelo, y cabe preguntarnos entonces cuánto de este elemento del arsénico y quizás otros elementos también se están transfiriendo a estos alimentos. Si vamos al norte a la cuenca del río Utah que se mostraba anteriormente, en el río Utah se hizo un estudio bien interesante donde comparamos la química de los sedimentos actuales, sedimentos activos, que está representado en la foto arriba a la izquierda, con la química de los sedimentos antiguos o preindustriales que están contenidos en las terrazas fluviales de este río. Esto es interesante de los sedimentos porque te permite encontrar estos repositorios de información previa, prístina, que es mucho más difícil encontrarlo en el caso del agua, ¿verdad? Cabe mencionar que la cuenca del río Utah es una cuenca donde se desarrolla agricultura, pese a estar en el norte de Chile, en zona árida, en el comienzo del desierto de Atacama. Encontramos que se desarrolla agricultura, agroindustria, siempre ligado a las aguas y los sedimentos que se obtienen desde el río Utah. El estudio que se realizó muestra que hay grandes diferencias entre los contenidos de arsénico en los sedimentos activos, los sedimentos actuales que están en verde, y los sedimentos de las terrazas fluviales, que podríamos considerarlo como una información previa o prístina, ¿verdad? Las diferencias que se ven en estas barras verdes y rojas están muy marcadas en la parte norte, es justamente donde nace el río Utah. También hay un sector que se llama el sector de Putre Villa Ñuñumani, que es una zona de alteración hidrotermal, donde tanto los sedimentos antiguos, los preindustriales, como los actuales tienen altos niveles. Ahí no ha cambiado mucho, no se han diferenciado mucho los sedimentos antiguos y los actuales, pero sí en otras partes de la cuenca. Una situación muy similar a la del arsénico se observa para el cadmio, que es otro elemento que también tiene un componente ambiental importante, puede afectar a la biota y por ende a los seres humanos, ¿verdad? Y nuevamente las grandes diferencias se observan en la zona alta de la cuenca, donde los sedimentos activos, o los actuales, es decir, los actuales, tienen mucho más altos niveles de cadmio que los sedimentos preindustriales. Lo mismo se ve también en la zona baja y media del río Utah, donde se desarrolla agricultura. ¿Cuánto cadmio se está incorporando a la agricultura, a los alimentos que se generan en este sector? ¿Cuánto cadmio se está incorporando a la gente que consume estos alimentos? Son las preguntas que cabe hacerse. Bueno, si volvemos a la parte alta, encontramos en este sector evidencias de drenaje ácido, que son estos coloides blanquecinos, naranjos y rojos, y encontramos que son evidencias de aguas ácidas, y más arriba encontramos una azufrera que está a los pies del volcán Tacora, donde existe un antiguo depósito de azufre que dejó de ser trabajado y quedó ahí. Es un pasivo ambiental minero que está todos los años incorporando azufre a las aguas de este sector, por lo tanto genera este efecto de drenaje ácido, de lixiviación también de elementos químicos que son transportados aguas abajo y son incorporados paulatinamente en los sedimentos, ¿verdad? Al parecer este es el problema que estamos teniendo, y este es un problema típico de Chile, que son los pasivos ambientales mineros, cuando se hizo minería sin regulación hace mucho tiempo atrás, y actualmente nos encontramos con todos los efectos de esta minería desregulada. El mismo año que estudiamos la cuenca del río Utah en el norte de Chile, extremo norte de Chile, el año 2011, estudiamos también una cuenca en la parte centro-norte de Chile. Nuevamente es una cuenca donde convive la agricultura y la minería.
Entonces era esperable que encontráramos algunos efectos en estos sectores, atribuibles a la minería. El estudio incluyó, como se muestra en la figura inserta, el muestreo de los principales afluentes de esta cuenca, donde se encuentra la ciudad de Ovalle. Pero al contrario de lo que estábamos esperando, que era la afectación minera, que sí se ve en los sectores de Punitaqui o alrededor de Ovalle donde hay plantas mineras, la mayor afectación en los sedimentos, los mayores niveles de arsénico, cobre, zinc y cadmio, que superan al límite ambiental. En esta vez ocupamos un límite ambiental que es la norma PEC, desarrollada en Estados Unidos. Los mayores niveles, la mayor afectación ocurre en la parte alta del río Hurtado, que es el recuadro superior, donde se observan estas tortas de colores. Eso está mostrando los puntos de muestreo donde se están superando los niveles de cobre, arsénico, cadmio y zinc, que son admisibles en esta norma ambiental. La norma ambiental PEC dice que si se supera el nivel de cobre, por ejemplo, hay un 90% de probabilidades de que se afecte la biota. Esta afectación es mucho mayor si se supera, al mismo tiempo se supera el nivel de cobre, de zinc, de arsénico, de cadmio o de otros elementos. Por lo tanto, nos encontramos un sector que es crítico en términos de los niveles de metales que están en los sedimentos y justamente corresponde al sector de Río Hurtado, un sector donde, como muchas partes de Chile, se ocupan las aguas del río para hacer agricultura intensiva. Nuevamente nos encontramos con un sector que tiene una afectación y cabe preguntarse también cuál es el nivel de afectación en la población que consume los alimentos que genera localmente ocupando las aguas y los sedimentos de este río. La sorpresa es que el río Hurtado no tiene minería en su parte alta. Lo que sí tiene es una zona de alteración hidrotermal. A la izquierda arriba vemos las fotos de las aguas que bajan del sector de la Coipita, este sector de alteración hidrotermal, que tienen evidencias de drenaje ácido tan marcadas como lo tiene la mina Liviola en Italia, que es la foto que estamos viendo abajo a la derecha, que es un sector clásico para los estudios de drenaje ácido. Entonces estamos viendo un sector afectado donde hay población humana y que tiene un efecto natural, porque estamos conviviendo en Chile con zonas mineralizadas y ríos que vienen desde ese sector y traen sedimentos y minerales ricos en estos elementos, que pueden ser potencialmente perjudiciales para las personas. El año 2008 estudiamos otra cuenca que está en la parte central de Chile, una zona donde se desarrolla gran cantidad de agricultura, vitivinicultura, hay mucha más población, que es la cuenca del río Rapel, que además se caracteriza porque en la zona alta de la cuenca se encuentra la mina El Teniente, que es la mina de cobre subterránea más grande del mundo, y es una zona que se caracteriza, sobre todo el río Cachapoal, por esta afectación. Está rodeado de grandes relaves, de mini reductos como el que se ve en la fotografía. Se hizo también un muestreo a lo largo del río Tinguiririca, que es un río que también baja de la cordillera, de las mismas litologías que baja el río Cachapoal donde está la mina del Teniente. Sin embargo, en el río Tinguiririca no hay minería. Otra característica es que en el centro de la zona hay un gran lago, se llama el lago Rapel, que es una represa artificial, que es una central hidroeléctrica, y que después del lago Rapel las aguas desembocan por el río Rapel hasta el océano Pacífico. Nos encontramos con varias sorpresas en términos geoquímicos. En esta imagen estamos comparando los niveles de boro del río Cachapoal, que estamos bajando de derecha a izquierda, nos estamos moviendo desde el este hacia el oeste, desde la cordillera a la desembocadura. Y las pelotas negras nos están mostrando los niveles de boro en los sedimentos del río Cachapoal. Los cuadrados nos están mostrando el parámetro DBO5 en el agua del río Cachapoal, que es lo que mide, es una forma de medir la cantidad de materia orgánica que tiene el agua. Y vemos que hay una correlación muy marcada entre los niveles de boro en los sedimentos y este parámetro DBO5 en el agua, sobre todo aguas abajo del sector de Doñigüe. Y también en el río Rapel, a la izquierda de la central Rapel, en dos puntos particulares del río Rapel.
En todos estos sectores, en Doñihue, en el río Cachapoal y en estos dos puntos del río Rapel, existen plantas de una empresa que se llama AgroSuper, que genera riles, como lo estamos viendo en la fotografía de abajo a la izquierda, que están afectando estos ríos. Riles que tienen materia orgánica que derivan de sus procesos agroindustriales, que al parecer están ocupando altos niveles de boratos. Por eso se están reflejando en los sedimentos del río. Es decir, no solamente estamos viendo una afectación por la minería en Chile, sino también estamos viendo afectación producto de otros matrices económicas como es la agroindustria. Y se puede ver en la química de los sedimentos como en la química de las aguas también. En comparación con la química del río Cachapoal, que son estas pelotas negras, vemos las cruces, que son la química del río Tinguiririca, donde al momento del muestreo no se encontraban estas plantas de agroindustria. Por eso encontramos niveles de boro mucho más bajos. También hay una pregunta importante: ¿qué pasa con todo el boro que traen los sedimentos y las aguas? Por lo menos en los sedimentos, aguas abajo del lago Rapel, ya vienen con niveles mucho más bajos de boro, salvo estos dos niveles puntuales en el sector de Cornecha, donde están las plantas de AgroSuper. ¿Qué pasa con todo ese boro? Se está depositando probablemente en los sedimentos del lago Rapel, este lago artificial donde hay turismo, hay pesca, y todos los veranos tenemos problemas de eutroficación. Es decir, la información química está mostrando que justamente estamos generando un input importante de nutrientes al lago Rapel, que genera probablemente este tipo de problemas de la eutroficación. Bueno, y además del problema agroindustrial, nos encontramos con problemas asociados a la minería. Estamos viendo los diagramas también, estas variaciones geográficas desde cordillera hacia mar, de los niveles de molibdeno y de cobre en los ríos. El río Cachapoal son estas pelotas negras y vemos altísimos niveles de cobre y molibdeno. Los niveles de molibdeno son hasta 140, 150 partes por millón, que son los niveles más altos, de los más altos que se pueden encontrar en la literatura para un río. Y tienen una cierta correlación en el nivel de molibdeno con los niveles de molibdeno que se han medido en las aguas. Nuevamente el molibdeno cambia rotundamente aguas abajo de la represa Rapel. En el río Rapel los niveles son muy bajos, muy parecidos a los niveles del río Tinguiririca, que también son bajitos. Entonces tenemos una gran cantidad de molibdeno que se está depositando nuevamente en los sedimentos del lago Rapel. Lo mismo el cobre. Además el cobre presenta esta característica curva de dilución, como esta curva logarítmica exponencial desde la zona alta del río Cachapoal, que son las pelotas negras, justamente desde el sector de Coya, donde está esta gran minería del cobre asociada a la mina del Teniente, que ya tenía históricamente gran desarrollo, y obviamente hay todavía relaves que están todavía afectando, relaves antiguos, pasivos mineros ambientales que están afectando al sector, a los ríos. Los niveles de cobre son altísimos, incluso más altos, mucho más altos que el nivel ambiental PEC, que se muestra por esta línea punteada, que es de 148 partes por millón. En la cuenca del río Cachapoal encontramos niveles de 800, 1000 hasta 1500 partes por millón. Nuevamente se están depositando todos estos estos sedimentos ricos de cobre en el fondo del lago Rapel. Y además, las aguas del río Cachapoal se ocupan para regadío, ¿verdad? Como les contaba, de vitivinicultura y otros productos agrícolas. Y cabe preguntarse cuáles son los niveles de cobre en estos sectores, en los productos que se generan y en la gente que consume estos productos. En contraste, en el mismo diagrama de cobre vimos al fondo, abajo, mucho más abajo que los niveles de Cachapoal, los niveles del río Tinguiririca, que están todos abajo de la línea incluso del umbral PEC del cobre, y es un río que viene de la misma zona litológica que el río Cachapoal. Entonces probablemente lo que estamos viendo más bien es que el río Cachapoal sí tiene una afectación por efecto de la minería, de la gran minería del cobre en este caso. El año 2016 salimos del norte de Chile y viajamos al sur de Chile hacia el sector de la Patagonia,
a realizar un estudio geoquímico en la cuenca del río Aysén, donde hay una ciudad bastante importante en la capital regional que se llama Coyhaique. Y es un sector muy interesante en términos geológicos y muy prístino en general, con aguas cristalinas, una gran belleza escénica. Pero nos llevamos nuevamente una sorpresa en la parte norte de esta cuenca, específicamente el río Toqui, donde está la mina Toqui. Efectivamente hay una mina en este sector. Nos encontramos con altos valores de muchos elementos químicos perjudiciales, como son arsénico, zinc, plomo, mercurio, así como se ve en el recuadro de la derecha arriba. Y bueno, lamentablemente la población que vive aguas abajo de este sector, con altos niveles de arsénico y metales, otros metales, que vive en un sector que se llama Alto Mañiguales, presentó valores positivos de arsénico en la sangre. Este estudio se realizó de forma posterior a que hubieron otros indicios, como por ejemplo encontrar ganado vacuno muerto cerca del río. La gente se preocupó, llegaron a hacer los estudios en la sangre de las personas y encontraron estos valores por sobre la norma en arsénico. Y bueno, explicaciones hay. Por ejemplo, las autoridades dicen que los análisis internacionales, siempre uno se remite a cosas internacionales para darle peso, análisis geomorfológicos, que en realidad no se sabe muy bien qué tiene que ver con geoquímica, revelan que la zona donde está empezada la mina, que les decía en la mina que está en el río Toquí, tiene muy altos niveles de arsénico en manera natural. Entonces ellos dicen, las autoridades, que tampoco podemos caer en la tentación de culpar a vuelo de pájaro a cualquiera. Y esos son los problemas que se tienen cuando no existen datos cuantitativos, solamente existen datos cualitativos. Mira, el río antes venía claro, ahora viene oscuro, viene más lechoso. Eso no es un dato que se pueda incorporar a una fiscalización o otro tipo de estudio. Necesitamos datos cuantitativos, y es aquí donde nosotros, nuestros servicios geológicos y nuestros programas de cartografía geoquímica pueden aportar también a la sociedad. En particular, en el río Toqui, nuestros datos muestran que aguas arriba del relave, que se llama el relave de confluencia, que está en la foto allá al fondo, está justamente ubicado al lado del río sin ninguna cubierta ni sello. El material se remueve continuamente hacia el río, producto de una zona que también llueve mucho. Entonces, nosotros sacamos muestras, como les decía, aguas arriba y aguas abajo de este relave en el río Toqui. Y lo que estamos mostrando arriba en el gráfico es justamente el diagrama de variación geográfica. La muestra que está a la izquierda, con valores bajos de arsénico, es una muestra de sedimento actual que está tomado aguas arriba del relave. Después viene el relave, y aguas abajo del relave, inmediatamente aguas abajo, los valores de arsénico se disparan en los sedimentos, desde un nivel de 34 aguas arriba a 1171 aguas abajo del relave. Y así comienzan a decrecer en la típica curva de decreciente en forma exponencial o logarítmica, o sea, como se vea, que está asociado a una fuente puntual, en este caso es el relave. Nosotros hicimos estudios también de mineralogía, aguas arriba y aguas abajo del relave, y nos encontramos que aguas abajo del relave, los minerales que aparecen son minerales derivados de un proceso minero. Entonces estamos mostrando con datos que efectivamente hay una afectación sobre los sedimentos de este río y sobre las aguas de este río, probablemente producto de este relave que se encuentra en este sector, que este río va a dar directamente hacia el sector de Alto Mañiguales, que es donde está la población afectada. Más aún, nosotros también sacamos muestras de terrazas fluvio-aluviales, aguas abajo del relave, que son los cuadros verdes que se muestran en la base del diagrama, que tienen niveles de arsénico muy bajos, muy parecidos a la muestra que está aguas arriba del relave. Esos son los niveles prístinos, de 40, 24 hasta 70 ppm de arsénico. No los niveles de 1100 y tantos o 600 que se encuentran producto del relave. Como les contaba, Cernagiomín está desarrollando este programa de cartografía geoquímica desde el año 2010, pero ya teníamos estudios previos, como en la cuenca del Rapel el año 2008. Entonces, a lo largo de estos 12 años de trabajo sostenido, continuo, hemos estudiado varias otras cuencas y varios otros sectores de nuestro país, pero creo que ya con los ejemplos que les he mostrado es suficiente para que nos demos cuenta de la potencia y la relevancia que es esta matriz geoambiental, que es justamente la geoquímica de los sedimentos fluviales, que lamentablemente
por lo menos en Chile, no ha sido considerada ninguna normativa ambiental de regulación ambiental, ni siquiera local ni general. ¿Ah? Y al parecer es una matriz que es importante considerarla, porque los sedimentos, como se muestra en el punto de la derecha, los sedimentos fluviales activos te muestran las condiciones geoquímicas actuales, qué zonas pueden estar afectadas, qué tipo de afectación puede haber en ellas, y dónde están las posibles fuentes de estas contaminaciones, ¿ah? Contaminaciones en metales. Los sedimentos que se obtienen de las terrazas fluviales nos pueden indicar también la geoquímica preindustrial. Es un repositorio de valores prístinos, por lo tanto nos permite realizar una evaluación ambiental y estimar si efectivamente estamos frente a una contaminación. Evidentemente existen interrelaciones ambientales relevantes entre la matriz sedimento, agua, suelo, biota y salud humana, que deben ser consideradas, ojalá en una legislación, ¿verdad?, que legisle los niveles de estos elementos en los sedimentos y que permite el desarrollo de líneas de base en las principales cuencas de nuestros países, ¿verdad? Y también hay que considerar que muchas veces nosotros dividimos en geología de nuestros países en cuadrados, en estampillas, pero la escala natural es la cuenca fluvial. Por último, comentarles que de los últimos proyectos que estamos desarrollando en la unidad de geoquímica de Cernagemina, este proyecto de cartografía geoquímica, en la parte A, en la figura donde dice A, recientemente publicamos un estudio que se realizó en una zona que fue afectada por aluviones, grandes aluviones en la cuenca del río Copiapó, la cuenca del río Salado, que generaron cambios geoquímicos en estas cuencas que ya tenían una afectación minera bastante importante. El B es el mapa geoquímico de La Serena, que fue publicado recientemente, donde además de publicar la información geoquímica, nosotros hacemos una interpretación. Y en este sector realizamos bastantes interpretaciones de esta información multielemento, en un sector que se caracteriza por alta densidad de población, también agricultura y gran cantidad de minería, como ocurre en muchas partes de Chile, ¿verdad? En el C estamos desarrollando en la parte central de Chile, estamos levantando información geoquímica de la cuenca del río Mataquito, una importante cuenca bastante poblada. En el D estamos haciendo también algunos estudios de prefactibilidad, por decirlo así. Fuimos a realizar un estudio de la parte sur más austral de Chile, continental, que es Tierra del Fuego, para ver cuáles son las condiciones para realizar trabajo geoquímico en este sector, que es distinto. Aquí hay más morrena, más depósitos glaciares, es distinto el enfoque que hay que darle para realizar la geoquímica. Y al mismo tiempo hicimos una contribución al manual Geoquímica Mundial que está desarrollando la CGGB, que es esta Comisión Mundial para Líneas de Base Geoquímica de la UIS. En el este es un proyecto bastante interesante. Vamos a juntar la información geoquímica de la Ojarica, Iquique, Pisagua en este bloque norte y vamos a generar un conjunto como un atlas geoquímico, y nuestra idea es ojalá ponerlo a disposición pública, que esté online, que la gente pueda ver la información geoquímica de su territorio. También en el F estamos publicando bases de datos geoquímicos que salen mucho más rápido que los mapas. Los mapas se demoran mucho más tiempo, tienen un largo proceso editorial, y para no quedarnos con la información geoquímica también elaboramos bases de datos geoquímicas que sacamos más rápidamente a público. El G, nuevamente estamos estudiando una cuenca prístina, la más prístina que hemos encontrado en este momento en Chile, con valores muy bajos, muchos elementos y al parecer muy naturales, que es la cuenca del río Valdivia. Y por último estamos implementando el trabajo de terreno ocupando una aplicación en celulares. Estamos dejando atrás la época de la libreta o del pesado computador de terreno, estamos pasando a un celular que nos permite capturar información e inmediatamente subirlo a la nube, donde estamos llenando información en tiempo real. Muchas gracias.